revelado el increíble y sorprendente adiós de una madre tras un comentario hiriente de su hijo. La noche se cernía sobre el barrio vibrante de Doña Rosa, las risas resonaban y los colores brillaban, pero en el interior de su hogar, la atmósfera estaba cargada. Javier, su hijo de 20 años, se sentía atrapado entre el deseo de ser reconocido y la carga de las expectativas. Aquella conversación banal se tornó en un episodio desgarrador cuando, en un momento de frustración, exclamó: «Si tan solo fueras más moderna, mamá, podrías entender mi lucha por hacer algo grande». Las palabras quedaron flotando en el aire, crueles como cuchillos que desgarraron el corazón de Doña Rosa. Aquel comentario, un eco de la indiferencia hacia sus sacrificios, la hirió profundamente. En su mente se desató un torbellino, se había quedado atrás, realmente, en un mundo que avanza a pasos agigantados mientras ella luchaba por mantener su hogar. Su vida se había gastado en el mercado, donde su tierna sonrisa y sus empanadas eran el alimento del alma de muchos, pero ahora sentía que la sociedad guiaba a su hijo hacia un camino donde ella no encajaba. La rabia de Javier se transformó en un susurro de desdén hacia sus raíces. Para ella, había sido un balde de agua fría que la llevó a cuestionar su valor. Javier, por su parte, notó cómo la tristeza se apoderaba de su madre. Su pecho se encogió, pero el orgullo y la urgencia por validarse ante los demás lo mantenían en un estado de confusión y remordimiento. Nunca había visto a Doña Rosa como un ser con sueños que trascienden las empanadas y los días de mercado. Después de un largo silencio, ella tomó una decisión drástica. Ese mismo día, dejó una nota en la mesa y se marchó. La comunidad comenzó a murmurar: la madre que siempre estuvo presente se había desvanecido. Los días, ahora vacíos, se tornaron en un rugido de angustia en el corazón de Javier, que no podía dejar de pensar en el dolor que su comentario había causado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Javier revisaba cada rincón de su casa con la desesperación que crecía como un huracán, su mirada se topó con un viejo baúl en el desván. Con manos temblorosas, comenzó a abrirlo. Al sacar las cartas y fotos de su madre, historias de luchas y sacrificios escondidas detrás de cada imagen comenzaron a emerger. Fue un viaje por su infancia. Ya no veía solo a su madre, sino a una mujer que había navegado mares de dificultades. La confusión se tornaba en culpa. Cada descubrir le daba un puñal en el alma, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Fue realmente insensible? ¿Qué había perdido en su búsqueda por lo grande? Mientras el eco de sus palabras resonaba en su ser, Javier se preguntaba si podría encontrar a Doña Rosa, no solo para pedir perdón, sino para entender y validar el sacrificio de su legado. La tensión era palpable, sabía que su próxima confrontación sería decisiva. ¿Regresaría su madre con nuevas revelaciones? ¿Podría esta separación invisibilizar aún más su herencia y desdibujar su amor? El silencio opresor se tornó en gritos interiores que no cesaban, mientras anhelaba su regreso. La búsqueda de Javier por su madre se había convertido en una misión urgente. Cada rincón de la casa parecía susurrar el eco de su ausencia, cada objeto un recordatorio de lo que había perdido. Había comenzado a acumular recuerdos de su infancia, un rompecabezas que intentaba resolver mientras su conciencia ardía en culpa. La necesidad de comprender a Doña Rosa se transformó en un impulso inquebrantable, y decidió que debía explorar más a fondo su propia realidad y la vida de su madre. Las conversaciones con sus amigos se tornaron incómodas. Cuando uno de ellos le preguntó qué había pasado con su madre, Javier sintió un peso indescriptible en su pecho. Me hizo entender que la lucha no siempre es visible, le respondió a su amigo, con la voz entrecortada. La respuesta sorprendió a Javier, quien se dio cuenta de que había comenzado a verbalizar la verdad que había estado eludiendo desde el adiós de su madre. Doña Rosa era fuerte, una luchadora que había sacrificado todo por él. ¿Qué había hecho él al menospreciar su esfuerzo? Determinó que quería cambiar. Esa noche, en el desván de su memoria, Javier tomó una decisión. Se inscribió en un curso de desarrollo personal en una comunidad cercana, buscando herramientas que le permitieran crecer más allá de su frágil ego.
Quería profundizar no solo en su propia identidad, sino también en la figura de su madre, a quien apenas había admirado en su esencia. Sin embargo, ese desafío no era sencillo. La vergüenza y el arrepentimiento lo acosaban, pero cada nuevo día en el curso se convertía en una oportunidad para reflexionar sobre lo que realmente significaba el amor y el sacrificio. Durante las sesiones, conoció a otros jóvenes que hablaban sobre sus propios conflictos familiares, lo que le proporcionaba un contexto nuevo para observar su relación con Doña Rosa. En cada charla, se sentía menos limitado por su angustia y más motivado a entender las decisiones de su vida. Javier comenzó a escribir un diario, donde plasmaba sus pensamientos y reflexiones, describiendo las rutinas de su madre y conectando sus sueños a los propios. A través de esos relatos, Javier finalmente comenzó a vislumbrar el arduo camino que había recorrido Doña Rosa. La conexión emocional con su madre se fortalecía en cada página. De hecho, lo que había visto como limitaciones en su vida, ahora se convertía en un símbolo de valentía. Doña Rosa era mucho más que una madre, era un ejemplo, una mujer de raíces profundas que había hecho frente a un mundo implacable. Cada vez que se sentía desmotivando, recordaba una frase que encontró escrita en una carta: nuestras luchas nos dan la fuerza que necesitamos para alcanzar nuestros sueños. Mientras comenzaba a implementar cambios en su vida, como organizar su tiempo y ser más consciente de sus decisiones, Javier sintió que la carga de la culpa empezaba a aligerarse. Sin embargo, cada paso que daba también despertaba una inquietante pregunta: ¿qué haría cuando finalmente encontrara a Doña Rosa? La posibilidad de que su madre no lo perdonara o de que estuviera demasiado herida para hablar le inyectaba una sensación de inquietud. La tensión lo acompañaba a cada instante, pero a la vez, Javier se sentía más decidido que nunca a aproximarse a Doña Rosa. Un nuevo sentimiento lo invadía, el deseo de enfrentar no solo el dolor de su ausencia, sino también el hecho de haber herido a la mujer que le dio todo sin pedir nada a cambio. Con el corazón agitado, Javier finalmente se preparó. Con su diario bajo el brazo, se dirigió a la pequeña empanadería donde su madre solía trabajar. Era un lugar cargado de memorias, y ya sabía que allí tomaría la valentía necesaria para enfrentar lo que pudiera suceder. Anhelaba tanto su encuentro como temía el confrontar la posibilidad de que, tal vez, ya fuera demasiado tarde. La puerta se abrió ante él, y el olor a empanadas frescas llenó el aire. En ese instante, el corazón de Javier se detuvo. La realidad de su búsqueda se tornó inminente, y la próxima decisión que tomara podría definir no solo su futuro, sino también el de la mujer que siempre estuvo dispuesta a luchar por él. ¿Tendría el valor de decir y hacer lo correcto? Su historia estaba a punto de tomar un rumbo que jamás imaginó. Javier se adentró en la empanadería, aquellos aromas familiares lo envolvieron como un manto perdido. Caminó con cautela, como si cada paso hiciera vibrar su corazón con la combinación de nostalgia y temor. El local era pequeño, pero bullicioso. Las risas y conversaciones de los clientes resonaban en sus oídos, resultándole casi un eco distante, como si el bullicio del lugar no le perteneciera a él. Sin embargo, su mirada se posó en el mostrador. Allí, tras una cortina de masa y harina, una mujer de cabello canoso trabajaba hábilmente, modelando empanadas con la misma destreza que un artista esculpe su obra maestra. Ese rostro, que en él se había convertido en un recuerdo borroso, ahora se presentaba con una claridad que lo asombró. La imagen de Doña Rosa era más que un rostro conocido, era la personificación de sus conflictos internos. Y toda esa lucha interna que había mantenido a raya cobró vida en su pecho, recordándole lo que había perdido y cuánto le quedaba por recuperar. Su corazón latía ferozmente mientras se acercaba. «Hazlo», se repetía en su mente. Pero cada paso se tornaba más pesado, como si una fuerza invisible lo sujetara en su lugar. Mientras bajaba la mirada, sintió que las paredes del lugar se cerraban a su alrededor, llenando el ambiente de un silencio aterrador. En su interior, una tormenta se desataba. Al fin, reunió el valor y sus pasos resonaron en el piso de cerámica. Doña Rosa levantó la vista, sus ojos se encontraron y Javier sintió una conexión instantánea, un torrente de emociones que dispararon recuerdos, risas y lágrimas. Pero, en lugar de alegría, lo que vio en su madre fue una mezcla de sorpresa y dolor. Él sabía que su ausencia había dejado marcas profundas, y ahora enfrentaba la fría realidad de ese hecho. «Javier», murmuró ella, su voz temblando ligeramente. No era solo un saludo, era un eco de sus años perdidos, de un amor que se había visto truncado por el tiempo y las circunstancias. Javier sintió como la culpa lo envolvía una vez más. Había tiempo que no sabía cómo enfrentar a su madre, y cada palabra estaba atrapada en su garganta.
Quería hablar contigo, logró articular con dificultad. Doña Rosa lo observó con una mezcla de fortaleza y tristeza. ¿Por qué no volviste, hijo? Creí que te había perdido para siempre, dijo, su voz firme pero llena de quebrantos. Esa frase penetró como un cuchillo en el corazón de Javier. ¿Cómo podía justificar su incomprensión, el dolor que había causado, las heridas que habían quedado expuestas? El silencio se alargó, cada segundo era un hielo que inmovilizaba sus deseos de hablar, de disculparse. Las palabras apenas salían, solo pensaba en todos esos momentos que había desperdiciado. No quise abandonar la verdad, se les aferraba a ambos como un caprichoso espectro del pasado a través de sus recuerdos. Javier comprendía que la fortaleza de su madre no había sido una mera elección, había sido su única opción frente a un destino adverso. Ella había luchado por todo, mientras él se había dejado llevar por la corriente. En un impulso desgarrador, comprendió que no podía aferrarse a la culpa ni a la tristeza. Monólogos internos abrumadores lo invadieron, asumiendo que, en cada decisión, había fallado. Pero ahora podía construir. Quiero repararlo, se atrevió a decir. Aquellas palabras eran un reflejo de su nuevo propósito. Quiero saber de ti, entender todo lo que viviste, y sanar lo que tenemos. Doña Rosa lo miró intensamente, su semblante aún reflejando dolor, pero en sus ojos había un indicio de esperanza. La confianza no se reconstruye con solo palabras, Javier, le advirtió. Requiere esfuerzo, tiempo y sobre todo, escuchar esa afirmación resonó fuertemente en Javier. Era un desafío pero, sobre todo, una invitación a la reconstrucción. Se dio cuenta que no solo necesitaba escucharse a sí mismo, sino también a la mujer que lo había traído al mundo. Esto era un nuevo inicio, mientras el peso de su historia se iba diluyendo con cada palabra, y su madre comenzaba a abrirse. Javier se sintió ligero. Ni siquiera conocía el significado de este viaje, pero entendía que ya había comenzado. Entonces, en medio de toda esa revelación, Doña Rosa dio un paso hacia atrás, una sombra volvió a cruzar por su rostro. ¿Pero qué haremos con todo lo que no se ha dicho?, preguntó, lo que dejó claro que existía un abismo que requería cruzar. Javier miró a su madre, con un renovado sentido de compromiso, decidido a construir. La carga del pasado ahora era una piedra angular para el futuro. Pero la pregunta eterna persistía, ¿realmente podría superarlo todo, o solo habían rascado la superficie de las heridas que aún sangraban? El camino estaba lejos de ser un sendero recto, y mientras la inquietud se incubaba en su mente, un nuevo encuentro se gestaba, uno que quizás no traería respuestas, pero sí despejaría el camino a la verdad. Javier se sintió como una hoja arrastrada por la corriente, pero ahora era consciente de que tenía el poder de tomar decisiones y elegir su rumbo. La mirada de Doña Rosa lo retaba, y a la vez, lo guiaba hacia un propósito más profundo. Tenía la sensación de que, en este mismo momento, se estaba produciendo un cambio interno. La cruda realidad de sus años de ausencia le pesaba, pero había algo más renaciendo en su pecho, la determinación. Primero necesito escuchar, pensó, mientras el diálogo interno lo empujaba a buscar respuestas que hasta ese momento había evadido. La pregunta de su madre flotaba en el aire como un recordatorio de que la ausencia no podía borrarse con palabras vacías. La verdad estaba llena de matices y complejidades, y el desafío consistía en enfrentarlos. ¿Qué hay de esos años, mamá?, se atrevió a preguntar, sintiendo como su voz, aunque temblorosa, adquiría un tono de firmeza. ¿Qué pasó en todo este tiempo? Al pronunciar esas palabras, Javier se dio cuenta de que estaba dando un paso hacia el dolor, dispuesto a desenterrar la historia que había estado sepultada por las culpas y los remordimientos. Doña Rosa lo miró como si estuviera contemplando un paisaje olvidado. Tu ausencia dejó un vacío inmenso, comenzó, su voz resonando en la pequeña empanadería. Durante años he hecho empanadas, como lo hacemos, como un ritual, pero cada una de ellas estaba hecha con un pedazo de mi corazón roto. Era mi manera de sobrellevar tu falta. Cada frase que su madre pronunciaba era un corte en la cortina de silencio que rodeaba sus años perdidos. Javier se dio cuenta de que toda esa herida no era solo suya, sino que unía sus destinos. Nunca quise causar ese dolor, le dijo, pero la culpa seguía anclada en su pecho, como un eco de decisiones erradas que resonaban en su interior. Lo sé, respondió Doña Rosa suavemente, pero debes entender que yo también he tenido que aprender a vivir sin ti, a afrontar mis miedos y soledad. ¿Y tú, qué has hecho con los tuyos? La pregunta lo sacudió como un rayo. La verdad era incómoda, había existido en una especie de burbuja de autocompasión, sin cuestionar su propia valía,
permitiendo que el miedo robusteciera sus decisiones. Cada suspiro cercano a su madre se convirtió en un espejo, que le devolvía su propia imagen fracturada. No he sido el hijo que debí ser, confesó, una vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Hay que dejar de sopesar los costos del pasado, sugirió doña Rosa, con ese aire de sabiduría que siempre había destilado. No se trata de buscar culpables, Javier. Se trata de aprender a sanar juntos. Las palabras de su madre resonaban con una claridad que le ofrecía un nuevo horizonte. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó, la incertidumbre dibujándose en su rostro. El miedo a no conseguirlo le invadía, pero también lo hacía la posibilidad de una iluminación. Escuchando, confrontando, incluso a regañadientes. Te invito a acompañarme los sábados, al mercado donde vendo las empanadas. No solo son comidas, son recuerdos, historias de quienes vienen por ellas. Quizás, al compartir esas vivencias, encuentres el camino para sanar. La oferta lo sorprendió, pero en su interior la idea comenzaba a agitarse. Pensar en abrazar la vida de su madre, en sumergirse en un mundo que antes había rechazado, resonaba en sus emociones y habilidades latentes. Esa experiencia no solo le ayudaría a reconectar con doña Rosa, sino que también podría proporcionarle una nueva perspectiva sobre su propio sacrificio y elección de vida. Podemos crear un puente, Javier, dijo ella, su voz cargada de esperanza. La fusión de sus mundos parecía más posible que nunca, y la atención revertida hacia la vida ajena podría ofrecerle valiosas lecciones de autodescubrimiento. Javier sintió el pulso de su corazón acelerándose. Sería un viaje lleno de dudas y temores, pero tal vez también de redención y entendimiento. Este próximo paso podría ser lo que necesitaba para reconfigurar su vida. Sin embargo, mientras la conversación terminaba, una sombra cruzó nuevamente el rostro de doña Rosa. Pero ten cuidado, hijo, pueden surgir verdades que querrás evitar. Allí hay historias que nunca hemos contado, y no todas son agradables de escuchar. La inquietud creció en el interior de Javier. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Esta nueva fase significaba más que simplemente hablar, era un preámbulo a una verdad que podría cambiar todo lo que conocía. Mientras se sumergía en el dilema de lo que estaba por destaparse, se dio cuenta de que, al igual que las empanadas, la vida siempre guardaba alguna sorpresa en su interior. ¿Qué más le revelaría esa nueva rutina? La primera mañana en el mercado se sintió extraña para Javier. Atravesar el bullicio de la gente, los gritos de los vendedores, el aroma potente de las empanadas recién horneadas, lo envolvía en una mezcla de nostalgia y temor. A pesar de que el lugar le resultaba familiar, había algo peculiar en la manera en que se entrelazaban las historias de tantos rostros, que lo convocaba a una reflexión más profunda sobre su propio camino. La presencia de su madre, siempre alerta y sonriente, le otorgaba cierta fortaleza en medio de su vulnerabilidad. A medida que la mañana avanzaba, la dinámica del mercado se volvía un escenario de descubrimientos. Cada cliente que se acercaba a la mesa no solo compraba una empanada, también compartía un fragmento de su vida. Javier comenzaba a comprender el valor de esas interacciones, que dotaban de significado a lo que previamente había considerado solo un negocio. Esto es más que vender, Javier, dijo doña Rosa mientras envolvía una empanada y sonreía a una mujer mayor que acababa de hablarle de su nieto. Cada persona lleva consigo una historia, y cada vez que se llevan una empanada, se lleva algo de nosotros. La frase se quedó grabada en su mente. ¿Qué historia estaba dispuesto a compartir él? Al principio, su instinto era cerrarse y observar en lontananza, pero pronto se dio cuenta de que debía abrirse. Experimentar el flujo de emociones ajenas podía servirle como espejo para mirar dentro de sí mismo. A medida que la semana avanzaba, las historias comenzaron a llegar. Una joven habló sobre la pérdida de su empleo y cómo se había sumergido en la cocina para encontrar consuelo. Un anciano narró su llegada al país, dejando atrás a su familia, y cómo las empanadas le recordaban su hogar. Cada conversación lo desnudaba un poco más. Mientras escuchaba, Javier comenzó a cuestionarse su propio silencio. ¿Por qué había estado tan alejado de su propia historia? La presión de esas vivencias lo impulsó a recordar su propia verdad. Aquella conversación con su madre aún resonaba en su corazón. Determinado a no dejar pasar otra oportunidad de confrontar su propia voz, un día decidió que era tiempo de hablar. Al terminar la jornada, mientras recogía las cosas, se volvió hacia doña Rosa. Mamá, creo que necesito contarte algo. He estado pensando en cómo mi ausencia no solo nos afectó a nosotros, sino también a mí mismo.
No sé si la vida sin ti me había enseñado algo valioso, confesó, consciente del peso de sus palabras. Pero esta semana aquí, entre estas historias, me he dado cuenta de lo mucho que me he perdido. No entiendo por qué no hablé antes. Doña Rosa lo miró con sorpresa, como si le hubiera revelado un secreto que había estado guardando. Javier, a veces las palabras se nos quedan atrapadas. La verdad duele, pero también libera, respondió con suavidad, dándole una oportunidad para que profundizara en su sinceridad. Ambos se miraron, y Javier sintió que una nueva conexión comenzaba a tejerse entre ellos, pero no solo con su madre. Las palabras habían comenzado a fluir, y esa apertura lo llevó a reconocer un nuevo desafío personal. Las verdades que quedaban por decir no solo implicaban a doña Rosa, sino a las partes de sí mismo que aún no había enfrentado. Consciente de que su transformación no sería lineal, Javier tomó una decisión: cada sábado no solo escucharía, también compartiría su historia, sus miedos, sus anhelos. En cada conversación, en cada empanada vendida, practicaría la destreza de la honestidad. Sin embargo, justo cuando había puesto un pie en este camino, el regreso de un antiguo amigo al mercado lo sorprendió. Era el mismo amigo que había perdido de vista durante sus años de ausencia y el temor empezó a asaltarlo de nuevo. Aquella figura cargaba con un pasado que Javier había intentado olvidar. ¿Estaba realmente listo para enfrentar las verdades que vendrían con ese reencuentro? La inquietud se apoderó de él y, al mismo tiempo, una determinación inesperada se encendió. Había comenzado un proceso irreversiblemente personal, y lo que vendría podía ser tan revelador como aterrador. Javier lo sabía, cada empanada era la pieza de un rompecabezas que seguía sin completar, y la próxima pieza podría ser la más difícil de encajar. ¿Cómo manejaría el eco del pasado mientras caminaba hacia el futuro? Esta nueva etapa estaba lista para desvelar su mayor desafío. Javier no pudo evitar que su corazón latiera más rápido al ver la figura familiar de su amigo, Martín, cruzar el mercado en dirección a su puesto. La cantidad de recuerdos que compartían lo envolvieron como un manto de nostalgia. Sin embargo, junto a ese sentimiento, emergió el temor a lo que significaba su presencia. Se preguntaba si habían cambiado lo suficiente para poder enfrentarse sin que el pasado interfiriese. Martín siempre había sido su confidente, pero también representaba una parte de su vida que había eludido durante años. Las risas, los sueños compartidos y las promesas de juventud habían sido enterrados bajo capas de decisiones dolorosas. Era evidente, el tiempo había hecho estragos y había dejado marcas en ambos, pero Javier no sabía si estaba listo para desenterrar esas vivencias. Mientras Martín se acercaba, las palabras parecían asfixiarse en su garganta. Decidió que podría, al menos, ofrecerle una empanada como un gesto de apertura antes de que la conversación lo arrastrara a un abismo de sentimientos contradictorios. Al tomar un profundo respiro, pasó de la duda a la acción. «Martín. ¿Cómo has estado?», saludó, intentando sonar despreocupado, aunque su voz traicionara un ligero temblor. «Javier, no puedo creer que seas tú», respondió Martín, una sonrisa asomándose en su rostro, pero sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. «He escuchado acerca de tu regreso. ¿Qué te ha traído de vuelta?». La pregunta parecía sencilla, pero abrumó a Javier. Exactamente qué había hecho él para regresar. Las palabras que había ensayado tantas veces en su mente se desvanecieron ante la realidad de estar allí. Sin embargo, un rayo de determinación orientó sus pensamientos. La oportunidad presente no podía desaprovecharse. Una serie de cambios musitó, dudando por un momento. Definitivamente, necesitaba reencontrarme con lo que había dejado atrás. Pero hay más. Sintió un pesadez en su pecho al articular esa última frase. Temía que el camino hacia la verdad pudiera escalonar todo lo destacado de su vida, pero también sabía que el silencio nunca había hecho más que perpetuar su sufrimiento. Martín, notando el cambio en la energía, asintió. He estado pensando en ti. La vida nos alejó, pero siempre he tenido la esperanza de que, de alguna manera, podrías volver. La última vez que hablamos no terminó bien. Las palabras resuenan en su mente como un eco de la culpa que había cargado por años. Javier sintió como su mente se dividía entre el deseo de excusarse y la necesidad de enfrentar lo que había hecho. Optó por la honestidad. Yo, no tengo excusas. Sabía que estaba alejándome de ti, de nuestra amistad, pero no supe cómo enfrentar mi propio dolor. Siempre había considerado que olvidarte era lo mejor. Martín lo miró al fondo de los ojos,
como si intentara discernir el verdadero Javier detrás del que había presentado. Olvidar nunca es la respuesta. Todos tenemos cicatrices, Javier. Pero son parte de lo que somos. A esas palabras, una mezcla de emociones lo inundó. Comenzaba a ser evidente que la conversación se perfilaba para ser un punto de inflexión. Aunque el temor a revivir su pasado se cernía sobre él, otra voz interna lo instaba a seguir adelante, a enfrentar la verdad que tanto había escondido. No sé qué va a pasar, dijo, su voz temblando pero firme, pero estoy dispuesto a intentarlo. Quizás sea hora de dejar atrás lo que me mantiene atado. Martín sonrió con comprensión. Nunca es demasiado tarde. A veces, revisar el pasado puede guiarnos hacia un futuro más claro. Javier sintió un ligero alivio al valorar el impacto de esas palabras, pero la conversación dejó un nuevo peso en su corazón. El reencuentro estaba repleto de posibilidades, pero también de desafíos. Cada respuesta a sus preguntas internas abriría nuevas puertas que se habían mantenido cerradas durante mucho tiempo. La conversación se alargó, y Javier se dio cuenta de que cada palabra pronunciada extraía lo más profundo de su ser. Estaba listo para hablar, para revelarse. Sin embargo, al final de la charla, la pregunta no resuelta lo atormentó. ¿Sería suficiente para romper los muros de su pasado? Mientras ambos amigos se despedían, Javier comprendió que este era solo el primer paso en un proceso de sanación. Las cicatrices deseaban ser atendidas, y él estaba más que listo para enfrentarlas. Sin embargo, en el fondo, una inquietud seguía latente. Las verdades entre él y su madre, las que aún no había compartido, estarían listas para salir a la luz. No podía permitirse caer nuevamente en la trampa del silencio. La vulnerabilidad era necesaria, especialmente con su madre. Debía asegurarse de que esta vez, las palabras fluyeran sin represión. Pero mientras se alejaba del mercado, una sensación de trepidación comenzó a asaltarlo. ¿Podría realmente abrirse y revelar todo lo que había guardado? El momento de la verdad continuaba acercándose, y Javier no podía ignorar la urgencia que palpitaba dentro de él. Javier caminaba por las calles del vecindario, sintiéndose atrapado entre la nostalgia de su conversación con Martín y la carga emocional que había llevado durante años. Cada paso lo acercaba más a su hogar, el mismo que había dejado atrás en busca de un cambio que ahora se tornaba inevitable. Su mente giraba en un torbellino de emociones, con la sensación de que algo fundamental estaba a punto de suceder. Las palabras de Martín resonaban en su cabeza: revisar el pasado puede guiarnos hacia un futuro más claro. No podía evitar analizar lo que realmente significaban para él. Después de tanto tiempo en silencio, la idea de abrir su corazón a su madre lo aterraba. La sola idea de enfrentarse a sus sentimientos más profundos era un reto monumental, pero había un fuego dentro de él que le decía que debía intentarlo. ¿Qué diría su madre? ¿Cómo respondería ante la verdad desnuda? Al llegar a su casa, Javier se detuvo un momento en la puerta. El hogar, que había sido un refugio en su juventud, ahora le parecía un lugar lleno de sombras y secretos. Había tantas cosas que no había dicho, tanto dolor que se había acumulado. Tenía que explorar ese campo minado emocional, primero con su madre. Antes de avanzar hacia cualquier otro aspecto de su vida, abrió la puerta y se encontró con su madre en la cocina, preparando una cena sencilla. El aromático olor a guiso le recordó momentos felices, pero aquella nostalgia no era suficiente para aplacar sus ansias de verdad. Ella lo saludó y sonrió, pero en su mirada había un destello de preocupación. ¿Qué te tiene tan pensativo, Javier?, preguntó, sin apartar la vista de la olla hirviendo. Él tragó saliva, sintiendo la presión en su pecho. Cada palabra que se preparaba para pronunciar era como un ladrillo añadido a la carga que ya llevaba. Pero en ese instante, una chispa de valentía creció en su interior. Era ahora o nunca. Mamá, hay cosas que necesito decirte. La seriedad en su voz hizo que ella girara lentamente para mirarlo a los ojos. He estado reflexionando sobre el pasado y las decisiones que tomé. No quiero que sigamos viviendo en la sombra de lo que ocurrió. La expresión de su madre fluctuó entre sorpresa y comprensión. Javier sintió que las palabras se apretujaban en su garganta mientras continuaba. Nunca quise lastimarte, y sé que mi partida te causó mucho dolor. Pero el silencio solo ha perpetuado nuestras heridas. Su madre bajó la mirada, y apenas un par de segundos transcurrieron antes de que ella hablara. A veces, los hijos no comprenden el impacto de sus decisiones. Pero acudiré a ti con la verdad, también. Javier vio que las manos temblorosas de su madre se aferraron al borde de la mesada, preparándose para una conversación crucial.
La vulnerabilidad que ambos experimentaban era casi palpable, y la tensión en el aire amenazaba con desbordarse en llanto o risa. Lo que dijiste de no querer repetirte, para mí ha sido también un camino tortuoso de expectativas y decepciones. Siempre quise que tú fueras feliz, pero a veces, sentí que debías hacer más. Las palabras de ella fueron un derrumbe de emociones, y Javier sintió el peso de cada una de ellas. El instante era crítico. Todo lo que habían evadido juntos ahora se cernía entre ellos, y pese al dolor, hubo un atisbo de esperanza en su corazón. Con cada revelación, ambos se acercaban a una reconciliación que había estado pastando, esperando a salir a la luz. Sin embargo, antes de que la carga emocional pudiera aterrizar sobre sus corazones, su madre levantó la vista y lo miró fijamente. Javier, estoy dispuesta a escuchar todo lo que tengas que decir. Pero hay secretos que también guardaré. Y la razón tras esos silencios puede ser más dolorosa de lo que imaginas. El eco de sus palabras reverberó en la mente de Javier. La incertidumbre sobre qué secretos su madre ocultaba comenzaba a abrírsele como una herida fresca, y aunque el camino hacia la verdad se estaba trazando, la tensión palpable prometía más sorpresas. ¿Qué más había que descubrir entre ellos? La claridad de sus corazones dependía de la valentía que ambos debían encontrar para desnudarse emocionalmente. Una nueva incertidumbre comenzaba a asaltarlo. ¿Talar esos secretos ocultos realmente sanaría sus heridas o las profundizaría aún más? Javier sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La pregunta que surgía en su mente se repetía como un mantra: ¿cuánto dolor podían soportar antes de que algo se rompiera definitivamente? Esa incertidumbre lo invadía, mientras un torrente de pensamientos lo arrastraba hacia el pasado. La valorada conversación que había empezado se presentaba como un umbral hacia lo desconocido, un camino que conducía tanto a la revelación como al desastre. Su madre, con la mirada fija en él, parecía estar esperando algo. Javier se dio cuenta de que el momento era delicado, una especie de danza en la que ambos debían tomar el primer paso hacia la vulnerabilidad. Esto no solo se trataba de la relación madre e hijo, sino de la necesidad de redescubrirse, y quizás, de cambiar el rumbo de sus vidas. En un acto casi impulsivo, decidió dar ese paso. No puedo seguir cargando este peso, mamá. Siento que me he perdido y que de alguna manera te he hecho perderte también. Su voz era firme, pero la verdad directa siempre lleva consigo un peso abrumador. No me habías dicho eso en años, respondió ella, y las palabras cayeron como cuchillas en el ambiente. La tensión entre ellos crecía y Javier se preguntó si su sinceridad había sido equivocada. Sin embargo, el deseo de abrirse era más grande que su temor. Más que nunca, necesitaba conocer la verdad. ¿Cuántas cosas más no hemos dicho? ¿Cuántas heridas no hemos sanado por este silencio que nos ha anclado?, dijo, moviéndose un poco más cerca de ella, como si esa cercanía pudiera suavizar la dureza del momento. Su madre se quedó callada, y en ese silencio Javier pudo escuchar el eco de su propia vulnerabilidad. Ella había sido su refugio, el puerto seguro en el que había encontrado consuelo durante su infancia, pero ahora se sentía como un extraño. Las paredes construidas por el tiempo y los secretos parecían volverse más gruesas delante de él. Lo que hay entre nosotros ha ido más allá de lo que podemos entender, susurró ella, dejando entrever una rendija por donde el dolor podía filtrarse. Su voz temblaba. Los silencios se han vuelto más confortables que las confrontaciones. Esa afirmación resonó en el pecho de Javier. Se dio cuenta de que su propia falta de comunicación había contribuido a la situación actual y de que posiblemente su madre sentía lo mismo. Rápidamente, el peso de sus decisiones se convirtió en el motor de una reflexión introspectiva más profunda. ¿Cómo había permitido que los diálogos importantes quedaran atrapados en la red de evasión? Quiero romper con eso, mamá. No quiero seguir vivo en un mar de dudas. Quiero construir algo real entre nosotros, a pesar del dolor. Quiero saber qué secretos guardas. Quiero entenderte, pero también necesito que tú me entiendas. La expresión de su madre se fue desdibujando, como si la convicción de Javier comenzara a ablandar las capas de protección que había construido a través de los años. Los ojos de ella se humedecieron, y, por un momento, Javier sintió que ambos estaban en la misma sintonía, uniendo sus corazones a través de la empatía que habían dejado escapar. Te prometo que hablaré, pero solo si estás dispuesto a escuchar, dijo ella con una voz casi implorante. Hay cosas que no solo te afectaron a ti, sino que cambiaron mi vida. La promesa de un diálogo abierto era un nuevo horizonte, una encrucijada entre el pasado y el futuro. Javier tomó aire, sintiendo que la posibilidad de liberarse de las cadenas del pasado estaba a su alcance.
Pero las advertencias de su madre seguían flotando en su mente. Estarían preparados para enfrentar la verdad. Antes de que pudiera realizar otra pregunta, ella continuó: hay una historia que me pesa en el corazón desde hace años. Cuando nos enfrentemos a ello, quizás encuentres que la carga es la misma. Javier sintió un escalofrío recorrerle la columna. No importaba cuán fuerte fuera su deseo de entender, el desvelo de esas verdades atesoradas implicaba desafíos que jamás había imaginado. Tal vez, aquel camino hacia la luz estuviera repleto de sombras. El momento de confrontar el pasado se acercaba, y Javier no pudo evitar preguntarse si realmente podría soportar la revelación de los secretos que mantenían a su madre atormentada. Avanzar hacia el futuro requería una valentía que aún no sabía si poseía. ¿Estaba listo para arriesgarlo todo por un nuevo comienzo, o se arriesgaría a perderse, una vez más, en la oscuridad de los secretos? La respuesta y la verdad lo aguardaban en lo más profundo de sus corazones. La decisión de Javier de abrirse a su madre trajo consigo una mezcla de ansiedad y determinación. Sentía que el aire, antes denso, empezaba poco a poco a despejarse a medida que el diálogo se volvía inminente. La conversación podría ser un puente hacia la sanación o por el contrario, un abismo profundo del cual no podría regresar. Se preguntó si estaba preparado para lo que venía, al tiempo que su mente se llenaba de dudas sobre su propia fortaleza. Con cada respiración, Javier intentaba calmar un torrente interno que lo empujaba a huir de la situación. Pensó en momentos pasados, en las veces que había dejado que el miedo paralizara su voz, en cómo ese temor había moldeado sus relaciones. Un nuevo enfoque brotaba con cada latido de su corazón, una radical disposición a ser vulnerable. «Dame una oportunidad para entender», insistió Javier, cada palabra reflejando su deseo de salir de la penumbra. Se movió hacia ella, notando que su proximidad física podía inducir una mayor apertura emocional. Su madre, con lágrimas lanzadas a la inminente tormenta de emociones, pareció vacilar. En el delicado instante, Javier comprendió que el silencio y el miedo habían sido sus compañeros durante demasiados años, y era hora de tomar las riendas de su narrativa. «Entiendo que ambos estamos heridos, pero quizás compartir ese dolor puede ser nuestra salvación. No quiero que nuestras heridas se transmitan a las futuras generaciones», dijo, consciente de que su compromiso personal también involucraba a otros. El rostro de su madre reflejó una incertidumbre que resonaba con la suya. Sabía que debía dejar atrás su propia historia, una historia repleta de sombras y secretos. Era un precio necesario si ambos querían cruzar al otro lado. La conversación no solo definiría su relación, sino que podría abrirles a un futuro que nunca se habían atrevido a imaginar. «No será fácil», Javier, dijo ella, y aunque sus palabras eran pesadas, Javier pudo sentir que la compartición del dolor podía ser tan catártica como liberadora. «Nadie dijo que lo fuera», respondió con suavidad. En su interior, sentía que aquellas palabras tomaban vida propia, provocando una chispa de esperanza. Con el tiempo, el diálogo que se avecinaba podía no solo transformar su relación, sino convertirse en el primer paso hacia su propio entendimiento sobre quién era Javier fuera de las sombras de su pasado. La perspectiva de restaurar la conexión con su madre dio lugar a una decisión que iba más allá de un simple diálogo. Era una forma de recuperar su propia voz, y con ella, su identidad desafiante. Javier se preparó para escuchar, pero también para dejar que su propia historia emergiera con fuerza. Comprender a su madre era esencial, pero también lo era dejar claro que su camino no debía ser solo seguir la narrativa familiar, debía construirse sobre base sólida, donde la verdad y la autenticidad tuvieran un espacio preponderante. Bajo esta nueva luz, Javier comenzó a cuestionar no solo los secretos que su madre podía compartir, sino también los que él mismo había atesorado. Decidió que aquello era el momento propicio para abordar sus propios temores, sus propias dudas. La balanza de la comunicación necesitaba equilibrarse. Mientras el diálogo se hacía más necesario, Javier sintió como otras preguntas emergían. ¿Cuánto dolor estaba dispuesto a confrontar? ¿Cuál era el límite de su propio sufrimiento por la búsqueda de la verdad? La valentía y la vulnerabilidad se entrelazaban en su mente, construyendo una fortaleza insospechada. Justo antes de que comenzara la conversación, su madre lo miró con una mezcla de determinación y angustia, dejando cuentas sin saldar que rugían por salir. Javier sintió que el tiempo se ralentizaba, y con él, una nueva etapa de su vida estaba a punto de comenzar. «¿Está listo para el viaje, Javier?», preguntó ella, y su voz contenía el peso de años de silenciar verdades. En ese instante, las palabras se entrelazaron con el aire cargado de posibilidades, pero Javier sabía que la respuesta a esa pregunta llevaba consigo un abismo de revelaciones, y en su interior, el deseo ardiente de enfrentar a su madre se confrontaba con el miedo a descubrir lo que siempre había temido.
¿Estaría preparado para enfrentar esas verdades que, una vez reveladas, cambiarían su vida para siempre? La luz del sol comenzaba a asomarse por la ventana de la casa de doña Rosa, iluminando la pequeña cocina donde el aroma del café humeante se mezclaba con el sonido del agua hirviendo. Javier, tras días de reflexionar y confrontar sus propios miedos, sabía que este día sería decisivo. Había pasado semanas en el mercado, aprendiendo a escuchar las historias de los demás, pero lo que realmente necesitaba era enfrentar la suya. Había llegado el momento de dejar atrás el silencio que tanto los había atormentado. Con el corazón latiendo enérgicamente, Javier se preparó para la conversación que podría cambiarlo todo. «Mamá», comenzó, su voz firme pero súbitamente pequeña al pronunciar esas palabras, «he estado pensando mucho en lo que nos ha separado. Me gustaría que compartiéramos todo lo que hemos estado guardando». Doña Rosa lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y ansiedad. El que su hijo hiciera ese avance era monumental, pero no iba a ser fácil. «La vida nos ha enseñado a llevar las cargas en silencio», respondió ella. «Pero quizás ha llegado el momento de liberarnos de ellas». Juntos se sentaron en la mesa, una mesa que había sido testigo de innumerables momentos felices, pero también de silencios ensordecedores. Javier, con una valentía renovada, empezó a compartir sus sentimientos de culpa y los errores que había cometido. Habló sobre el dolor que sufrió al dejar su hogar, permitiendo que la ambición lo cegara. Él nunca imaginó que su búsqueda de reconocimiento lo llevaría a alejarse de su madre, la mujer que había sacrificado tanto por él. Doña Rosa, tocada por la sinceridad de su hijo, decidió abrir su corazón también. Comenzó a relatar los sacrificios que había hecho mientras él crecía. Cada empanada que hizo no era solo un producto para vender, sino una parte de ella misma. Compartió episodios de su juventud, su llegada a la ciudad con sueños y esperanzas, y cómo había enfrentado cada desafío tratando de construir una vida digna para ambos. Ambos se perdieron en sus recuerdos, en lágrimas y risas, reconociendo el dolor de los años pasados pero elogiando también la fortaleza que ambos compartían. Cuando finalmente se dieron cuenta del poder de sus historias, el ambiente en la cocina cambió, la carga de la culpa se sentía más ligera, como si estuvieran compartiendo un enorme peso. «Es un camino difícil, mamá, pero estoy dispuesto a recorrerlo contigo. Quiero aprender de ti, de tu vida, y también contar cómo me siento», dijo Javier, con una seguridad que ahora resonaba en su voz. Doña Rosa, al escuchar su sinceridad, se sintió profunda y completamente agradecida. La conexión que habían establecido era más fuerte que el dolor que habían sufrido. Javier se dio cuenta de que ser auténtico y vulnerable era la clave para restaurar su vínculo. Mientras hablaban, se prometieron que nunca más permitirían que el miedo al dolor y a la vulnerabilidad separara sus caminos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Javier comenzó a involucrarse cada vez más en la empanadería de su madre, no solo como un apoyo, sino también como un aprendiz del arte de contar historias a través de cada empanada que vendían juntos. Las interacciones con los clientes se volvieron momentos significativos, donde él compartía su historia y escuchaba las de los demás. A medida que esto sucedía, su propio proceso de sanación se aceleraba. Javier había aprendido y conseguido no solo restablecer la relación con su madre, sino también una relación mucho más fuerte, la de conocer su propia voz y la de apreciarse como nunca antes. Había llegado a entender que las críticas hacia él no eran solo un ataque, sino el reflejo de sus propias inseguridades. Ahora, más seguro de sí mismo, se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. En una noche clara y estrellada, Javier se detuvo a mirar al cielo desde la ventana de la empanadería. En su pecho, albergaba no solo una nueva conexión con su madre, sino también un profundo respeto por el sacrificio. Había transformado su dolor en motivación para crecer. Había conquistado el desafío más grande, reconocer y enfrentar sus propias sombras y elegir ser visto y escuchado. Javier exhaló, liberando la carga del pasado. La casa de su infancia ya no era un lugar de sombras, sino de luz, confianza y amor. Habían conseguido reconstruir algo hermoso a partir de las ruinas de lo que fue, y eso les prometía un nuevo capítulo lleno de esperanza y compañía mutua. Su historia seguía escribiéndose, una empanada a la vez. Este es el momento de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de este viaje de transformación.
Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que este apoyo es fundamental.